Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hoy Nos Toca, edición martes, con un montón de información. Arrancamos la noche con una noticia de último momento. El gobierno acaba de anunciar que hay un dólar soja en la Argentina. El Banco Central anunció una cotización del dólar más ventajosa para los productores que liquiden la cosecha antes del 31 de agosto. Es una medida que busca destrabar un poco el tema de la liquidación de divisas justamente cuando el Banco Central más los necesita, porque necesita esas divisas para importar energía en pleno invierno, en un momento en el cual la demanda estacional es muy alta. Justo ese anuncio llegó horas después de que el presidente Alberto Fernández volviera a criticar al campo por no liquidar las divisas, con lo cual llamó un poco la atención la declaración vehemente del presidente Alberto Fernández y luego, en un comunicado del Banco Central, esta concesión al campo que todavía no sabemos cómo va a ser tomada por los productores de soja. Justamente esta concesión llega en una semana en la cual está la exposición rural. Recordá que el sábado es la inauguración oficial en la cual van a hablar las autoridades y se espera que ese mismo día movimientos sociales cercanos al gobierno, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, marchen hacia la rural en protesta contra el campo por no liquidar las divisas. Justo en un momento en el cual el presidente está criticando fuertemente al campo y hoy también, en un guiño hacia los movimientos sociales, anuncia un bono que pagará en agosto de 11.000 pesos para todos los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, son 1,3 millones de personas. Una medida que va a tener un impacto fiscal fuerte justo cuando la ministra Batakis está en Washington, en Estados Unidos, asegurándole a los inversores que va a haber equilibrio fiscal en la Argentina y que se van a cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué te vinculo este tema de los planes sociales con el costo fiscal? Porque la situación social, como vos sabés, es dramática. Por lo menos eso es lo que dicen las personas de los movimientos sociales, que la situación social es dramática por la crisis económica. Bueno, para hablar de eso tenemos un invitado especial, Héctor Toti Flores, que es concejal de Juntos por el Cambio por La Matanza y es un referente de la oposición en temas sociales que seguramente nos va a poder dar un pantallazo sobre qué está pasando en el conurbano y en La Matanza en particular. Pero ese no es el único tema que ocupó la agenda hoy, en el día de hoy. Como te decía, hubo otros temas. Hoy se cumplía el 70 aniversario de la muerte de Eva Perón. Y para recordarlo, la CGT hizo un acto en la 9 de julio, donde está el Ministerio de Desarrollo Social, un acto con bastante convocatoria en el cual se recordó esa figura. Por su parte, el presidente desde Chapadmalal también pronunció un discurso recordando a Evita. Bueno, justamente tenemos a nuestra compañera Lina Ramírez desde la 9 de julio, desde las cercanías del Ministerio de Desarrollo Social, que fue a cubrir la marcha. Lina, ¿cómo estás? Buenas noches. Lean, equipo, ¿cómo les va? Buenas noches. Así es, estamos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social, en donde hace minutos nada más empezó la desconcentración de este acto que se llevó adelante en este lugar por el aniversario, ¿no?, de los 70 años del fallecimiento de Eva Perón. Un acto que fue convocado, como vos indicabas, por la Central de los Trabajadores Argentinos, también por la Confederación General del Trabajo. Fueron las dos corrientes sindicales no más importantes que se acercaron a este lugar a las 17:30 sobre 9 de julio e Independencia. La Marcha de las Antorchas, ¿no?, una icónica Marcha de las Antorchas que concentró a diferentes trabajadores sobre la avenida 9 de julio, que por supuesto generó un caos bastante vehicular en el centro porteño, pero que hace minutos nada más finalizó en este lugar. Te cuento un poco, se concentraron ahí, empezaron a movilizarse con las antorchas encendidas hacia esta sede del ministerio en donde trabajó Eva Perón y que además, como veíamos recién, ¿no?, su imagen iluminada la recuerda. Llegaron a este lugar una marcha que fue encabezada por los principales dirigentes sindicales, como por ejemplo Pablo Moyano de la CTA, quien encabezó esta marcha. Al costado lo acompañaba, por ejemplo, también Hugo Yasky, titular de la CGT, y también del otro costado estaba Sergio Palazzo de los bancarios, entre otros. Llegaron a este lugar, un lugar que tenía ya un escenario armado con proyecciones de diferentes imágenes de Eva Perón y con su voz en off también de fondo, y leyeron un documento que lo titularon, permíteme que te lo lea, lo titularon Eva Perón, nuestra llama eterna, única, inigualable e irrepetible. Un documento bastante, te digo, que dejó bastante
bastantes declaraciones o bastantes titulares respecto a la situación actual del país. Por ejemplo, hicieron referencia a la canasta básica total actual, que asciende a los 104.000 pesos y que además genera que 7 de cada 10 trabajadores estén por debajo de la línea de la pobreza. Un documento que apuntó fuertemente contra la oposición, haciendo referencia a que la oposición, y en este caso el ex gobierno del expresidente Mauricio Macri, fue quien tomó la deuda con el FMI, que ahora el gobierno hace malabares para pagarla. Un documento que también, que en su lectura también hacía referencia al actual organismo judicial, haciendo referencia a que el organismo judicial persigue o que desaparece, según informaron, o roban las causas o las declaraciones juradas de las investigaciones que involucran a la vicepresidenta Cristina Fernández. Entre este documento también hicieron referencia, por supuesto, al expresidente Mauricio Macri y a la oposición. Otra de las declaraciones más importantes, te digo, fue esta marcha, que fue la declaración de Pablo Moyano. En realidad, esta marcha no es contra Alberto Fernández ni contra Cristina Fernández, ellos hacían referencia a que acompañan al gobierno actual, sino es una marcha en contra de, en este caso, los especuladores económicos, quienes generan esta crisis actual que atraviesa el país, haciendo referencia a las grandes empresas, haciendo referencia al campo, a la sociedad rural argentina. Se pararon en el escenario, leyeron el documento, evocaron, por supuesto, la marcha peronista. A las 20:26 horas, que es la hora del fallecimiento de Eva Perón, sonaron las sirenas y finalmente realizaron una entrega de ofrendas florales. Hablamos con diferentes dirigentes sindicales, con Hugo Yasky, hablamos con Pablo Moyano, que aseguró que el 17 de agosto, que es el aniversario de la muerte de Perón, vuelven a las calles con más fuerza, apoyando al gobierno actual y en este caso en contra de los diferentes organismos no económicos o del empresariado, apuntando de vuelta justamente bastante fuerte contra la oposición, más precisamente contra Juntos por el Cambio. Hablamos con Pablo Moyano y, si te parece, escuchamos las declaraciones que nos dejó el dirigente sindical. Dale. Venimos a homenajear un nuevo aniversario de la muerte de nuestra conductora, de Evita, y en este momento está más presente su legado, ¿no? En un momento donde la oligarquía representada por AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, por la Sociedad Rural, por el diario Clarín, por La Nación, por la justicia, ¿no? Es un ataque hacia el peronismo a través del ataque que está recibiendo el presidente, nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Quieren desestabilizar al gobierno. Por eso esta demostración en la calle y la marcha del 17 de agosto es para seguir apostando a nuestro gobierno, marcarle los errores. No lo vamos a hacer público, se lo vamos a decir en las próximas reuniones al presidente y a los ministros, para que empiece a darle respuesta a algunos reclamos que están llevando distintos sectores de la sociedad. El país está despegando en la economía. Vos fíjate, todas las actividades están creciendo. El transporte, el 95% se transporta por transporte de camiones, y las rutas y las autopistas las ves llenas de camiones. Lamentablemente este ataque de estos sectores especuladores que no venden los granos, es un ataque constante para desgastar al gobierno. Lina, ¿cuánta gente hubo hoy en la 9 de julio, teniendo en cuenta esto de que el 17 de agosto va a haber una nueva manifestación y esto parece ser una especie de precalentamiento de lo que sucederá en agosto? Lean, fue una convocatoria bastante pequeña para lo que suelen ser estas convocatorias. No tengamos en cuenta que los actos de conmemoración fueron varios. Este no fue el único, pero las calles, digamos, se ocupó solamente uno de los carriles de la 9 de julio, exactamente el del Metrobús, que es aquí donde estamos posicionados, desde aquí, desde 9 de julio y Moreno hasta por lo menos Independencia, que era donde arrancó esta convocatoria. Pero tal cual, como vos decís, que además lo adelantó el dirigente sindical Pablo Moyano, esto es un precalentamiento y esto es un regresar a las calles, según sus palabras, por el plato de los argentinos. Fue la declaración más importante que usó. Apuntó contra los medios de comunicación, apuntó, por supuesto, contra el Juntos por el Cambio, y hacía referencia a esto, ¿no? Entre sus declaraciones más importantes. Nosotros estamos acompañando, no estamos ni de un costado con Alberto Fernández, ni de un costado con Cristina Fernández, sino estamos acompañando el gobierno de los dos dirigentes, en este caso, ¿no? Del país.
país. Pero una marcha que, como vos decís, probablemente es un precalentamiento para lo que va a ser este 17 de agosto, que según informaron regresan a las calles con más efervescencia en todas las plazas, en la Plaza de Mayo, y en este caso haciendo referencia a que el contexto económico actual, que si bien es un contexto que está remando el gobierno nacional, según sus declaraciones, es un contexto que se lleva adelante o que se está generando por, en este caso, los grandes empresariados, ¿no? Apuntó, por ejemplo, contra la sociedad bancaria, apuntó, por ejemplo, contra Mercado Libre, fue una de las empresas que hizo referencia. Y bueno, de esta forma entonces finalizó, entregaron una ofrenda floral sobre 9 de Julio y Moreno y finalmente se fueron de este lugar y la calle se desconcentró bastante rápido, como podrás ver. Por eso fue una concentración que fue bastante pequeña y que probablemente va a ser más grande el próximo 17 de agosto. Excelente cobertura, Lina. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Leana. Hasta luego. Bueno, como comentaba Lina, muchos reclamos en las calles, no solo movimientos sociales, sino también los sindicatos, y eso lo que refleja es una situación social y económica crítica. Bueno, de eso vamos a hablar también en la segunda parte del programa con un economista, Claudio Caprarulo, que nos va a ayudar a entender si las medidas que tomó hoy el Banco Central con respecto al dólar soja alcanzan y son un puente de tiempo que nos lleva hasta septiembre, sin ningún tipo de más volatilidad financiera y corrida como tuvimos estos 2 meses, o si se quedan cortas. Él nos va a ayudar a entender eso. Tenemos un montón de información, como te contaba, que data hasta las 22 en el canal de la ciudad, que arrancamos de esta manera. Luchamos contra los que siguen creyendo que la distribución no debe hacerse de modo igualitario. Son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados. Por los precios internacionales que tiene la soja, precios que antes nunca había tenido, porque no va a haber devaluación y porque no va a haber baja de retención, estamos pidiendo que liquiden porque además conviene en este contexto de la Argentina liquidar. Yo creo que el gobierno de Alberto tiene que dar un giro y dentro del Estado democrático tomar algunas otras medidas con más coraje. Se está regularizando, se va a cubrir, si Dios quiere, próximamente un 50% de la molienda, que eso facilitaría un montón para que al menos en los barrios más postergados pueda tener un pan de fácil acceso, ¿no? Se está barajando 3.20, nosotros propusimos que vaya de 3.20 a 3.40, pero que no vamos a avalar la locura de un pan de 400 pesos. The situation in Argentina is quite preoccupying, of course. An inflation process that is unanchored. Inflation year on year in June was at 64%, if I'm not mistaken. There are expectations it might increase even further beyond that over the course of the year. Bueno, como te comentaba, lo que dicen los movimientos sociales es que la situación económica en los barrios populares de la Argentina es dramática. Tal vez por eso quizás el presidente Alberto Fernández hoy anunció un bono de 11.000 pesos que se cobrará en agosto para todos los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Un bono que viene a cubrir esas necesidades que son ciertas y son producto de la crisis económica, pero que también tiene un impacto fiscal en las cuentas macroeconómicas del Estado y que le genera mucho ruido al gobierno a la hora de negociar en Washington con el FMI algún tipo de flexibilización del acuerdo. Bueno, para hablar sobre cómo está la situación social en la calle, en el conurbano, en La Matanza, tenemos al siguiente invitado. Se trata de Héctor Toti Flores. Héctor es concejal de La Matanza por Juntos por el Cambio, fundador de la cooperativa La Juanita, fue 2 veces diputado nacional por Juntos por el Cambio entre 2007 y 2011 y 2017 y 2021 y fue ex precandidato a vicepresidente con Elisa Carrió en las PASO de 2015. Toti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. ¿Cómo está la situación en el conurbano, la situación social? ¿Es tan dramática como dicen los movimientos sociales? Mira, viene desde hace bastante tiempo y con la gestión que hubo en la pandemia se agravó toda la situación social y se masificó. Pero fundamentalmente tiene que ver la inflación, el gran flagelo que hoy agobia
y se vuelve dramática para la gente es el tema de que no hay precio de referencia, porque eso no solamente es el que va a comprar, el que tiene un plan que es fijo, sino también para el comerciante, es decir, toda la cadena social de ayuda, digamos, ¿no?, de intervención en el proceso comercial se va desmembrando, y yo creo que eso es lo que hoy ha vuelto dramática la cuestión. Y después hay otros problemas que también se han visto incrementados porque hay un desgobierno, no hay autoridad. Uno de los temas es la inseguridad. La inseguridad en el conurbano tiene mucho que ver con las internas en el poder, de la pelea del secretario de Seguridad de la provincia con los intendentes, de los fondos que llegan pero no llegan. Todas esas cuestiones pone, yo diría, incertidumbre que termina en el dramatismo que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar para adelante? Y desde el punto de vista objetivo de la realidad se podría decir que estamos peor que en el 2001, porque en el 2001 había esperanza, es decir, bueno, pero si se logra un acuerdo y los productores rurales que estaban dispuestos a aportar, de ahí nacen las retenciones, las primeras acuerdos que hubo voluntariamente, el sector ganadero, el sector sojero estuvo dispuesto a aportar a partir de las retenciones. Hoy eso ya está exprimido a un nivel que, bueno, la idea de la 125, de exprimirlo a un nivel de expropiación de eso, y no hay margen para ningún tipo de negociación que aparezca que tranquilice las aguas de la inflación y de la cuestión de la macroeconomía. Hoy la mejor política económica, la mejor política social es que se estabilice la cuestión macroeconómica, porque si no, no hay política social que aguante, no hay IFE, no hay bono, no hay, todo es rápidamente absorbido por la inflación. Yo creo que eso es lo que pone dramatismo en la familia. Pero fíjate vos que no hay como una depresión en la gente, ¿viste? No hay esas asambleas que había en el 2001, populares, en las esquinas. Nada de eso ocurre. Las movilizaciones se dan con la tradicional puesta de los colectivos en los centros donde salen los movimientos sociales, se suben al colectivo, vienen al centro, pero no hay dispersión, digamos, no de esos cortes de ruta que había en esa época. Un estallido espontáneo hoy es más difícil. Es mucho más difícil porque también, si miramos la historia reciente, prácticamente no ha habido estallidos espontáneos, aunque la situación económica sea dura. Siempre ha sido como parte de las internas que hubo en el poder. En el 2001 nosotros lo conocemos bien cómo se armó, digamos, ¿no? Un canal de televisión te ponía a las 7 de la mañana que iba a haber saqueo en un supermercado y a las 5 de la tarde venían 15 barra brava, tiraban una piedra al cosa y la gente estaba desesperada y entraba. Nunca me voy a olvidar en el 2001 cuando nosotros no participamos en esto porque sabíamos de dónde venía la cosa, pero cuando volví al barrio con una bolsa de supermercado llena, qué sé yo, le digo, ¿qué hace? Lo conocía de hace mucho tiempo, le digo, ¿qué hace fulana que anda saqueando? Me dice, no, yo comida, porque yo sabía que todavía changueaba a su marido y qué sé yo, comida tenía. Me dice, no, yo comida tengo. Dice, pero hace como 20 días que no le puedo lavar con champú a mis hijas la cabeza. Traía un montón de champú, digamos, ¿no? Bueno, ese era el tema que había. Es decir, había como cierta reserva que tenía que ver con que la gente hasta ahí estaba trabajando, no se conocían los planes. Ahora la crisis se agrava a un nivel donde vos no tenés ningún tipo de reserva. Lo único que podés hacer es vender en la feria barriales lo poco que tenés y que a veces no es lo que te sobra, sino lo que tenés que sacar. Y Toti, este bono que anunció hoy el presidente de 11.000 pesos para los potenciar trabajo, ¿alcanza o se lo devora la inflación? Mirá, hay que ver cuál es la inflación de julio, porque se va a cobrar en agosto. Esto es lo que digo, cuando llega, mirá, es evidente los que estamos acostumbrados a ir a los mismos lugares, al mismo supermercado, que conocemos a los vecinos porque cotidianamente lo vemos. En los barrios casi no hay personas que estén pensando en los precios. La leche me salió tanto, mañana me salió. Van, cobran la asignación o cobran su quincena, cobran su mes
y van y compran más o menos lo mismo, lo que le va a durar, se supone, lo imprescindible para hasta que vuelva a cobrar. Y vos ves que empiezan a devolver, qué sé yo, el 25% de las cosas en la caja, porque no le alcanza. Y eso pasa todas las veces que vas al supermercado, siempre hay gente dejando cosas en las cajas. No hay previsibilidad y eso creo que es lo que mayor incertidumbre provoca. Y después está el tema de yo creo que ha sido un error garrafal del presidente de seguir echando la culpa de lo que ellos deberían tener un plan antiinflacionario. Eso se veía venir, no hay que ser economista para eso cualquier almacenero del barrio sabe que si el dólar se dispara, la inflación viene y no han tenido respuesta. Prácticamente no hay gobierno y las peleas que se han dado, ahí hablaba de los planes de desestabilización, la que ha desestabilizado al gobierno ha sido la vicepresidenta. Pidió que renuncie el ministro, puso los que querían, dijo las condiciones que tenían que poner y ahora eligieron un enemigo de nuevo, el campo. A mí me parece una vergüenza, primero porque el campo fue solidario en esos años difíciles que tuvimos en la Argentina y lo sigue siendo. Vos estuviste en la sociedad rural estos días, en la exposición. ¿Qué te manifestaron los productores con los Mirá, los productores siguen apostando al trabajo y yo creo que han encontrado el enemigo en todos los que producen, porque es el campo, es los sectores de las empresas más importantes que pueden generar puestos de trabajo. Son las pequeñas y medianas industrias que también, al no tener posibilidad de tomar trabajadores con cierta flexibilidad como para que pueda cumplir los contratos que están tomando, al no haber posibilidades de importar insumos, todas esas cosas, se va destruyendo los sectores productivos y fundamentalmente se va destruyendo la clase media. Y yo creo que eso no puede ser casualidad, es una política, porque precisamente la clase media es un sector donde puja por mantener la posibilidad de una Argentina de progreso. No lo han convencido que la Argentina es lo que nos pretenden llevar a que solamente haya pobreza. Toti, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace unas semanas, criticó la terciarización de los planes sociales en los movimientos sociales. En tu opinión, siendo un hombre que trabaja mucho en el tema social, ¿cuál tendría que ser la política social de Juntos por el Cambio si llega al poder en 2023? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que se debería hacer una autocrítica porque precisamente fue el gobierno de Néstor y de ella que cambió que los planes sociales antes estaban en el manejo de los intendentes y los gobernadores y como venía la elección en la provincia de Buenos Aires y Duhalde manejaba todos esos intendentes, entonces ella pasa a los movimientos sociales que le eran afines. Es decir, utilizó siempre la ayuda a los pobres como una herramienta de control social y de clientelismo. Lo primero que debería decirse es una autocrítica con relación a eso. Yo creo que hay que repensar la política social, empezando por el ordenamiento macroeconómico. No hay política social que aguante con este desgobierno que hay. Es decir, vos podés, IFE, bono, lo que sea, pero no hay salida. Y la otra cuestión, ligarlo al trabajo. Para mí, los programas sociales tienen que estar ligados a la capacitación para el trabajo. No puede ser, hoy yo recibo, porque estoy en la cooperativa de La Juanita armando charla de capacitación para emprendedores textiles, emprendedores de confección, porque hay una demanda impresionante de las empresas para que esos pequeños talleres puedan dar satisfacción a la demanda que tienen de confección, porque se han ido muchos de los talleres que eran llevados adelante por extranjeros, bolivianos, peruanos, porque no les conviene el cambio por distintas razones, y hoy se han quedado sin proveedores. Yo recibo todos los días propuestas para que trabajen. Hay que ordenar, porque la mayoría son el negro, entonces cómo hacer las sociedades anónimas simplificadas era una muy buena medida, qué sé yo, hay que armar eso y capacitar para los nuevos trabajos. Fíjate vos que hasta las máquinas de coser, recta, óvalo, como lo conocemos, los que más conocemos del rubro, hoy vienen computarizados para hacer determinados procesos donde saca muchísima productividad del trabajo.
El tema de lo que tenemos ahí, los potreros digitales, que son oficios digitales, que hoy lo demanda el mercado, pero de manera increíble, y que se pueden aprender en 4 o 5 meses. Nosotros tenemos esos cursos y los jóvenes fundamentalmente que tienen gran habilidad con el celular, que saben de todo lo que tiene que ver con la creatividad para sobrevivir, rápidamente se instalan en las empresas. Es decir, hay nicho para que vos empieces a desarrollar. Claro, el trabajo te da libertad. Cuando vos empezás a generar estas capacitaciones para el trabajo, sabés que vas perdiendo clientes. Yo hoy veía ahí en un programa de televisión una chica que viralizó la defensa de los planeras de manera... Vos decías, pero esta chica es una cínica. No, eso piensa mucha gente después de 20 años de programas sociales que cada vez nos fueron llevando más a la pobreza. Mucha gente, y fundamentalmente aquellos que tienen 30, 35 años, creen que el trabajo solamente es una mercancía donde vos cambiás tu fuerza de trabajo por un salario. Entonces, priorizá el salario. Para nosotros que somos un poco más viejos, el salario era un valor, el trabajo era un valor. El salario, por supuesto, vos podías discutir y mejorar tu condición, pero era un valor. Vos te identificabas por el lugar donde estabas. Vos decías, bueno, Juancito el metalúrgico, Pedrito el zapatero. Ahora, es cierto que si los salarios son tan bajos, casi como un plan social, y si el trabajador está debajo de la línea de pobreza, también es muy difícil fomentar la creación de puestos de trabajo porque son salarios muy, muy bajos, ¿no? No hay ninguna duda, pero me parece que hay que desarrollar y ayudar a esas empresas para que el hecho de que no tengan tantos impuestos puedan ir esa parte también al salario. Es decir, la reducción de costo tiene que haber un acuerdo para que vayan a los salarios. Y el hecho también de no tener que aumentar el déficit fiscal con todo lo que tiene que ver con los programas sociales y vaya a la producción de riqueza, hace que vos tengas menos inflación también. Yo no soy economista, pero no me quiero meter en un tema, pero para mí es elemental eso también. Pero lo peor que nos puede pasar en este momento, yo creo que, y en esto que estuve en la rural y hablaba con los productores, es que se instala de nuevo el enemigo y hoy la situación social no da para esos ensayos. En el 2008 veníamos de crecimiento, más o menos, el conflicto agropecuario no hizo mella en la sociedad, no hubo enfrentamiento, pero hoy hay mucha violencia, esa depresión que sufre la sociedad muchas veces se descarga con violencia. Los dirigentes no tienen que jugar con esto. Hoy lo escuché a Lilita Carrió llamándolo humildemente al presidente que revea la convocatoria de declarar enemigo a los sectores del campo, de convocar a los movimientos sociales, a la sociedad rural, porque tenemos que velar por la paz. Yo creo que es necesario que aquellos sectores productivos puedan estar tranquilos. Y yo he estado en casi todas las exposiciones rurales en los últimos 10, 15 años y la verdad que es un momento donde la gente se pone muy bien porque es el sector productivo que está pensando en cómo llevar riqueza para el país. Y yo le pido a aquellos que estaban queriendo ir a la exposición, que es un momento muy lindo de fraternidad, de acercarse, que no dejen de ir, que no retrocedamos en cuanto a que los violentos no ganen espacio, si no va a pasar como en el conurbano. Cuando empezó la violencia, que te afanaban, qué sé yo, las familias se empezaron a retirar de las plazas primero, después de la vereda, y hoy tenés que poner 5 candados en tu puerta. No tenemos que dejar los lugares. Si somos masivos, si no entramos en las provocaciones, no va a pasar nada, pero no dejemos de ir. Yo voy a ir el sábado, voy a estar todo el día en la rural porque me parece que es necesario acompañar a los sectores productivos. Va a haber una movilización de organizaciones sociales cercanas al gobierno. ¿Temés que haya algún hecho de violencia o creés que va a haber posibilidad de que cada uno se exprese sin que pase nada? Mira, yo creo que ya hay algunos dirigentes sociales que conozco que han dicho de que algunos inclusive iban a levantar, quedaron 2 o 3 nada más organizaciones sociales. Conozco a casi todo, hemos tenido relaciones también. Hemos acompañado el campo en el caso concreto de la corriente clasista y combativa, nos hemos movilizado con ellos, es decir, en ese reclamo que había, porque esto también les sirve a los movimientos sociales que
haya producción de riqueza. Porque si no hay riqueza, no hay plan social que aguante. Ese es el tema que se tiene que ver. Y si no hay trabajo y no hay flexibilidad para los nuevos trabajadores, no va a haber nunca la posibilidad de una Argentina que crezca. Yo creo que se tiene que entender eso. Y el llamado a la paz, a mí me parece que tiene que estar en la responsabilidad de todos los dirigentes. Porque es fácil armar una provocación. Yo siempre digo, 50 barra brava en una movilización de 4 o 5 mil personas que rompe una vidriera, y la gente va y saca eso también que está al alcance de la mano porque hay necesidades. Claro. Pero eso siempre es provocado por alguien. Lo que pasa es que los alguienes que provocan eso nunca sufren las consecuencias de las balas de goma, ni nada por el estilo, ni van presos. Siempre lo pagan los pobres. Héctor, muchísimas gracias por venir. No, gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, clarísimo los conceptos vertidos por Héctor Totti Flores. Ahora nos vamos a una breve pausa. Cuando volvemos vamos a hablar con un economista sobre este nuevo dólar soja. ¿Alcanza para que los productores liquiden las toneladas que tienen todavía acopiadas de la producción? ¿Alcanza para llegar a septiembre sin una devaluación? Bueno, él nos lo va a contar en un ratito. Quédate ahí que ya volvemos. Bueno, al mediodía el presidente Alberto Fernández llamó nuevamente especuladores a los productores agropecuarios. Los criticó fuertemente y dijo tienen que liquidar las divisas. Volvió a embestir contra el sector más competitivo de la economía argentina. 6 horas más tarde, el Banco Central sacó un comunicado de prensa anunciando un nuevo tipo de cambio para el campo, un dólar soja. Lo que parece indicar eso es que el gobierno tiene como intenciones, por un lado, hacerse de los dólares de la cosecha gruesa de soja para robustecer las reservas del Banco Central y poder pagar las importaciones que necesita pagar, fundamentalmente las energéticas, que en julio, agosto y septiembre, que todavía estamos en invierno, van a ser muy altas. Recordá que 1 de cada 4 importaciones en junio fueron de energía. Y por otro lado, lo que el gobierno intenta o está buscando es dar una señal a los productores, pero también al mercado, de que no va a haber, por lo menos en el corto plazo, una devaluación del tipo de cambio oficial, algo que viene repitiendo muchas veces el gobierno. Eso fue la noticia económica del día. La noticia económica del día y un poco dejó en segundo plano el final de la gira de la ministra de Economía Silvina Batakis por Estados Unidos, donde en Washington se reunió con inversores, con fondos de inversión, y les transmitió cuál va a ser su política económica. Volvió a hablar del equilibrio fiscal y de defender las metas pautadas en el programa con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, para hablar de esos temas tenemos un invitado que es el siguiente. Se trata de Claudio Caprarulo. Claudio es economista, director de la consultora analítica, hincha de River y de San Telmo. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leandro, un gusto. El gusto es mío. Claudio, te quería preguntar qué sensación te deja esta nueva medida del Banco Central, que es un tipo, o sea, una facilidad para que los productores agropecuarios accedan a una cotización del dólar más ventajosa de la que accedían hasta hoy. ¿Qué impresión te da? ¿Va a ser una medida que sea un puente de tiempo hasta septiembre y que alivie un poco la situación financiera o no alcanza con esta medida? Me parece que es una medida que va en la dirección correcta, es una medida que busca incentivar una mayor liquidación del agro, que para que lo pongamos en números, hay distintas mediciones, pero se estima que todavía faltan liquidar 15.000 millones de dólares. Si el gobierno lograse que el campo liquidase la mitad, podría ingresar un 20% de las reservas brutas que tiene hoy el Banco Central. Entonces estamos hablando de una cuestión que es muy importante para una economía que atraviesa una crisis financiera. Ahora bien, como vos señalabas, lo que está haciendo el gobierno es ofrecerle una manera de ahorrar en dólares más barata al campo, ¿sí? O sea, el campo va a seguir recibiendo por sus exportaciones un dólar de 87 pesos. Lo que sucede es que ahora, si lo hace hasta el 31 de agosto, va a tener la posibilidad de acceder al famoso dólar ahorro, que por ejemplo todas las personas podemos hacer por $200 a fin de mes, la misma cotización, que es de aproximadamente 228 pesos.
Entonces, lo que le permite es ahorrar más barato. Si no, si lo hiciese por el blue o por el contado con liquidación, lo debería hacer a un dólar de más o menos 340 pesos. Es una medida que nosotros de Analítica consideramos que es marginal, que no va a resolver la cuestión, que va en la señal correcta, pero no va a generar grandes incentivos para que el agro liquide en la medida de lo que necesita. Y para generar esos incentivos, ¿qué debiera hacer el gobierno? ¿Devaluar? ¿Dar otra medida distinta como para que se achique la brecha cambiaria? Bueno, seguramente lo que tendríamos que empezar a ver es un plan integral y mayor decisión en la toma de distintas políticas que se vienen anunciando, ¿sí? Vos bien mencionabas que, por ejemplo, está la ministra en los Estados Unidos. En su primera conferencia de prensa ella anunció que iba a haber un fuerte ajuste fiscal, hablándole principalmente a los mercados financieros para tratar de recuperar el financiamiento en pesos que necesita el Tesoro. Ahora bien, a partir de esa conferencia de prensa lo que no volvimos a ver fueron medidas en esa dirección. Ahora, a la salida de la reunión que tuvo con Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, se repite el mismo speech, al menos eso es lo que dijo la directora del fondo. La Argentina se compromete a mejorar sus cuentas públicas, sin embargo no vemos medidas en esa dirección. Entonces, primero necesitamos saber realmente hacia dónde va a ir la decisión política y económica del gobierno en los próximos 6 meses. Y vos bien mencionabas, lo que está detrás de toda la discusión es si el gobierno va a devaluar o no va a devaluar. Es importante que consideremos que un fuerte salto devaluatorio, arriba del 30%, lo que va a generar es un nuevo shock en los precios y un nuevo salto en la inflación. Entonces, llegar a esa decisión en un contexto de tantos desequilibrios como el que atravesamos actualmente puede ser mucho más perjudicial para toda la economía en su conjunto. Al respecto del tema de la inflación y la suba de precios que hubo en julio, ¿qué medición, no sé si tenés el número en Analítica o qué proyección tienen para este mes, para julio? Sí, nosotros proyectamos una inflación de 6,8% para julio, que es 1,5 puntos superior a la de junio, que había sido de 5,3%, ya el dato que se conoció del INDEC. ¿A qué se debe? Bueno, como nosotros todos sabemos, a principios de julio hubo un fuerte salto en la brecha cambiaria que se venía generando desde junio, ¿sí? Con esto que había sucedido con el mercado financiero, que se habían dejado de querer poseer títulos de deuda pública y esos pesos empezaron a presionar sobre las distintas cotizaciones del dólar. Y a eso, a fines de junio, lo que vimos fue una profundización del cepo cambiario que generó mayores incentivos todavía a dolarizarse. A partir de ahí empezó a haber un mayor costo de reposición para los importadores. En las primeras semanas también lo que pasaba es que muchos proveedores no querían entregar mercadería hasta tener bien en claro cómo se iba a terminar desarrollando la situación, y eso generó un fuerte aumento en los precios. ¿Qué escenario económico proyectás para este segundo semestre, teniendo en cuenta de que hay menos liquidación de dólares del campo por una cuestión estacional, de que por la aceleración de la inflación también vas a tener presión de los sindicatos para reabrir las paritarias, de que si pisás mucho las importaciones para cuidar las reservas del Banco Central vas a tener un freno en la actividad? ¿Qué estás proyectando? ¿Qué escenario proyectás para este segundo semestre que parece desafiante? Sí, como bien decís, es muy desafiante y todavía estamos inmersos en una incertidumbre muy grande porque no está resuelto el problema cambiario. Más allá de eso, nosotros ya proyectábamos y todos los indicadores los señalan, es que el segundo semestre no va a ser un semestre de crecimiento como sí lo fue el primero. Un escenario ideal sería que la relación, el valor agregado, el Producto Bruto Interno se mantenga similar al nivel que dejó el primer semestre. En un escenario donde las cosas al gobierno no le terminan saliendo de la mejor manera, lo que vamos a ver es una caída fuerte en esos indicadores de actividad. Volviendo al tema de que hablamos al principio, el tema de esta medida para el campo, ¿puede también provocar una baja del dólar MEP, por ejemplo, o del dólar blue, porque los productores que se dolarizaban vía esas dos cotizaciones lo van a dejar de hacer? Sí, esa sería una de las consecuencias. También lo que vamos a ver es que el Banco Central va a tener que entregar más dólares. Si bien van a ingresar más dólares, también vamos a ver una mayor salida, por ejemplo, del famoso dólar ahorro o de atesoramiento, pero debería generar, si el volumen es suficiente, debería generar, como vos bien indicás, menor presión sobre los dólares paralelos. Para ir cerrando, bueno, esta semana estuvo la ministra Batakis en Washington, se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional, también del Tesoro de Estados Unidos. Justo cuando ella tenía esas reuniones, el presidente del BID saca una nota en Wall Street Journal
muy crítica con la Argentina, anunciando que va a congelar préstamos para el país. ¿Cuál es el escenario que ves en la relación Argentina-FMI, teniendo en cuenta que a Argentina le va a costar mucho cumplir con las metas pautadas, a menos que el FMI flexibilice o mire para otro lado? Bueno, es complejo. Por un lado, hoy también el Fondo Monetario Internacional sacó su informe que suele hacer de proyecciones y hizo una revisión a la baja respecto a las proyecciones de crecimiento para la economía mundial respecto a la que había hecho en abril, ¿sí? El mundo este año crecería un 3,2%, antes se proyectaba que iba a ser de 3,6%. También bajó las proyecciones de crecimiento para el año que viene y aumentó las proyecciones de inflación, basada en un fuerte aumento en los precios de los alimentos que se vio sobre todo en la primera mitad del año. Entonces el fondo habla de que hay un contexto mucho más complicado a nivel internacional y que los países van a tener un desafío muy grande. En esa lógica uno esperaría que las metas que se discutieron con el fondo a fines del año pasado y se efectivizaron con la firma en marzo de este año sean revisadas no solo en forma trimestral, como ya se hicieron, sino también en su valor anual, que es el de diciembre, que es el que hoy en día, cuando uno mira los números, parece muy complejo que el gobierno logre cumplirlo. Ahora bien, el FMI también había sido flexible cuando Argentina pidió el préstamo stand-by en 2018. Recordemos que se había hecho una primera firma y a los 3 meses se hizo un pedido de ampliar ese préstamo porque las condiciones habían cambiado. En esos 3 meses se habían perdido todavía más reservas internacionales y el Fondo Monetario Internacional cedió en ese momento. Entonces, en un contexto muy complejo, uno esperaría, y la Argentina lo que necesita es que haya una flexibilidad, que también, si uno analiza, si el FMI vuelve a tener en Argentina que defaultea otro programa más con ellos, la verdad que también el fracaso es mutuo. Claudio, la última pregunta. Justamente vos comentabas el escenario mundial y este informe del Fondo Monetario Internacional. Justamente en el mundo, por lo menos en los países desarrollados, las autoridades monetarias, los bancos centrales han decidido combatir la inflación, cueste lo que cueste, aun si eso conlleva a una recesión, ¿no? ¿Argentina puede darse ese lujo o por el desorden macroeconómico que arrastramos no podemos combatir la inflación cueste lo que cueste? Bueno, gran parte de la raíz de todos los problemas que tenemos es la inflación. La gente va al dólar porque no puede ahorrar en pesos. Entonces, en el corto plazo es muy difícil que veamos un descenso de la inflación, porque, por ejemplo, para reducir el déficit fiscal hay que aumentar las tarifas, eso genera más presión sobre los precios. El tipo de cambio, más allá de que no vayamos a una fuerte devaluación, va a tener que seguir aumentando, como lo está haciendo como mínimo estos últimos meses, que es por encima del 4% mensual. Pero sí lo que deberíamos empezar a ver hacia adelante es tasas de interés reales positivas, como está haciendo el resto de los bancos centrales del resto del mundo, para tratar de combatir la inflación. Entonces es una decisión a la que el Banco Central lo empezó a hacer, tiene uno como objetivo, y lo planteó también la firma con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ir hacia tasas de interés reales positivas. Todavía no se termina de ver en el mercado, tiene que haber un incentivo más grande en esa dirección. Muy claro, Claudio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Que estés muy bien. Bueno, nos vamos a un corte. Cuando volvemos te voy a contar un poquito más de esta última medida del Banco Central que habilita el dólar soja. ¿Es, como dice el presidente Alberto Fernández, que los productores son especuladores? ¿O el problema es que Argentina necesita sí o sí cambiar su matriz económica y el gobierno, este gobierno y los anteriores, no han tomado las reformas económicas que el país necesitaba? Quédate, que enseguida te lo cuento. Último bloque, ¿no? Y nos toca, y el desafío de explicar en qué consiste esta última medida del Banco Central con respecto al dólar soja, ¿no? Te vamos a explicar un poco en qué consiste y después un pantallazo general de qué está pasando en el campo. La propuesta del Banco Central básicamente es que los productores sigan cobrando en pesos al dólar oficial, pero que tengan la posibilidad de acceder a una dolarización más barata de la que accedían hasta hoy. Hoy cobraban en pesos la tonelada de soja, y con esos pesos podían, si querían dolarizarse, tenían que ir o al Blue, 323 pesos, cerró el día de hoy, o al dólar MEP, un poquito por debajo del dólar Blue, pero muy, muy caro también. Bueno, ¿qué cambia esta medida del Banco Central? Que el 30% de los pesos que reciban los productores por su tonelada de soja
pueden utilizarla para comprar dólar solidario. El dólar solidario cerró a 240 pesos, es decir, es una dolarización más barata. En vez de pagar 323 pesos por cada dólar, van a pagar 240 pesos por cada dólar. Esto sin contar las retenciones que obviamente son del 35% y que se cobra por la cosecha liquidada. Pero es una forma de darle un incentivo para aquellos productores que quieran resguardar el dinero que obtienen por la cosecha, de dolarizarse más barato. ¿Qué pasa con el otro 70% de las ventas de granos, de los pesos que reciben por la venta de soja? Bueno, el otro 70% va a quedar en una cuenta bancaria a la vista, puede ser una caja de ahorro en pesos, que va a actualizarse día a día siguiendo la evolución del tipo de cambio oficial. Es decir, es dólar link la actualización. Sigue la variación del dólar oficial. Si hay una devaluación, por ejemplo, que el gobierno la niega, los productores agropecuarios que tengan el 70% de su cosecha liquidada en esas cuentas bancarias van a estar cubiertos ante esa devaluación del tipo de cambio oficial. Es decir, es otro incentivo para que los productores liquiden la cosecha de soja. Es bastante interesante el contenido de la medida, porque por un lado no tiene nada que ver con lo que dijo Alberto Fernández hoy al mediodía. Alberto Fernández llamó especuladores a los productores. Si vos llamás especuladores a los productores, no les vas a ofrecer un incentivo horas después. O por lo menos lo ofrecés vos, que sos el presidente y sos el que toma la decisión. Peculiar la comunicación del presidente de la Nación. Pero más allá de eso, es interesante quién acercó o quién habría acercado esta medida. El día de ayer, Antonio Aracre, CEO de Syngenta, Syngenta es una multinacional del campo que vende semillas y agroquímicos de capitales chinos. Antonio Aracre había mencionado ayer la posibilidad de darle libre disponibilidad al productor para que con un 30% de lo que recibe por su cosecha se pudiera dolarizar. Bueno, es justamente lo que acaba de anunciar el Banco Central, así que va en consonancia de lo que proponía Antonio Aracre, empresario que el día de hoy divulgó en sus redes sociales la primera foto pública de Martín Guzmán desde que dejó el gobierno de la Nación, desde que renunció al Ministerio de Economía. Acordate, el 2 de julio renunció a Guzmán, 3 semanas después aparece por primera vez en público con Antonio Aracre, este empresario que tiene muy buen diálogo con el gobierno y que fue uno de los ideólogos de la medida del dólar soja. Estas medidas se dan en un contexto en el cual el gobierno, por lo menos el presidente y un sector del kirchnerismo duro, critica muy fuertemente al campo. Lo critica por especuladores, por no liquidar las toneladas de soja que todavía tienen en los silobolsas, acusándolos de la corrida financiera y de los problemas que está teniendo el Banco Central para hacerse de reservas y pagar importaciones. Es medio complicado que en medio de una corrida financiera en la cual vos políticamente estás muy débil, en la cual tenés fracturado tu frente de gobierno, tu coalición de gobierno, te la agarres con el sector económico más competitivo del cual dependés para tener divisas. Pero vamos a ver en cifras, a ver si es cierto lo que dice el presidente, que el campo está especulando y acopiando toneladas de soja, o si por el contrario, esta fue una cosecha récord en la cual se liquidó un montón. Lo vamos a ver acá en pantalla. Este es un cuadro elaborado por el IDEI UNPAS en base a datos de Ciara y SEC. Es la liquidación de divisas de cereales y oleaginosas expresada en millones de dólares en el primer semestre de cada año, en los últimos 10 años. Entonces ves que en 2012 fue 11.984 millones de dólares liquidados en el primer semestre de 2012, en 2013 subimos a 12.000, 2014 13.000, 2015 caímos un poco a 10.939, 2016 de vuelta a 13.000, 2017 11.000, 2018 también 11.000, 2019 10.000, 2020 9.304, y en 2021 y 2022 hay un salto, en 2021 16.657 millones de dólares liquidados, y en el primer semestre de 2022 19.142 millones de dólares liquidados. En los últimos 10 años fue el semestre en el cual el campo liquidó más divisas. Esto no significa que hayan liquidado más toneladas, sino que lo que significa que al precio actual de 573 dólares por tonelada de soja, como los precios son tan altos, la liquidación es récord. Es decir, el campo ha liquidado muchas divisas. Los problemas que ha tenido el Banco Central para robustecer sus reservas han pasado más por el aumento del precio de la energía
y no porque el campo liquidó o no liquidó divisas. Ahí hay una chicana retórica del gobierno hacia el campo que los números las desmienten. Vamos a ver también lo que falta liquidar, el escenario futuro. ¿A qué nos vamos a enfrentar de acá a fin de año? En otra placa de Preparamos, ¿cuánta soja queda por liquidar? Quedan 25 millones de toneladas y medio, 25,5 millones de toneladas por liquidar. Eso representaría 14.600 millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero, pero solo de liquidación de soja, no estamos hablando de otros granos. Es interesante saber que el campo, todas las cosechas, no liquida todo el stock que tiene, sino que se guarda un poco de stock para la campaña venidera y para si hay algún tipo de gasto que tenga que hacer para la próxima campaña. Entonces, teniendo en cuenta que comercializan, en vez de los 25,5, 18 millones de toneladas de soja, eso implicaría una liquidación de divisas por 10.300 millones de dólares. Recordá lo siguiente, en el Banco Central hoy tenemos reservas netas, que son que se pueden usar ahora, 3.000 millones de dólares más o menos de reservas netas. Acá estamos hablando de 10.000 millones, más del triple de lo que tiene el Banco Central en sus reservas netas, con lo cual es crucial para el gobierno que el banco liquide esto. De ahí esta oferta del dólar soja, esto de ofrecer que se puedan dolarizar más barato del 30% de lo que ganan liquidando la soja. ¿Alcanzará para que el campo y los productores se sientan seducidos por esa medida? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es una medida que tiene una temporalidad. Porque esta propuesta del gobierno es hasta el 31 de agosto. Entonces, lo que ahí te plantea el interrogante es que es un puente para llegar a septiembre, o sea que el gobierno está pensando que en agosto va a necesitar muchos dólares para importar energía, no solo por el precio de la energía, sino porque, como es en invierno, tenemos una demanda estacional en hogares e industrias muy, muy alta. Entonces, para que no haya una disrupción financiera, ¿qué significa eso? Una devaluación del tipo de cambio. El Banco Central va a necesitar que el campo liquide buena parte de esos 10.000 millones de dólares de soja. ¿Sucederá o no? Bueno, eso lo vamos a ver en los próximos días, pero son señales que el gobierno envía, incentivos que el gobierno envía, que, vuelto a recordar, es muy llamativo que el presidente no se ponga al frente de esos incentivos que le está mandando su propio gobierno al campo. Bueno, vamos a ver en los próximos días cómo evoluciona la relación entre gobierno y campo. Recordá que el sábado es la inauguración de la Sociedad Rural Argentina. Seguramente van a haber discursos muy críticos contra el gobierno ahí. Eso puede marcar un nuevo quiebre en la relación, pero hay puentes tendidos y el gobierno está esperando que el campo mueva ficha y empiece a liquidar soja. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana en un nuevo programa de Hoy Nos Toca. Le mandamos un gran abrazo a Daniel, espero que te recuperes pronto y te esperamos de vuelta mañana a las 21 horas por el canal de la ciudad.